Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy empezamos a comentar acerca de nuestra introducción a la biología. La última vez que nos vimos fue para conversar acerca del tema que está pasando ahora, que hubo una lluvia de ideas con respecto a lo que sabíamos con el coronavirus, ¿de acuerdo? Ya para estos momentos nosotros hemos ya adquirido más conocimientos en base a todo lo que estamos viviendo y escuchando en las noticias, ¿de acuerdo? Cuando nos volvamos a encontrar comentaremos más de esto y empezamos pues nuestra clase. Nosotros antes de poder comentar acerca de lo que en sí es la biología, tenemos que saber antes que la biología es una ciencia y por lo tanto saber qué cosa es lo que estudia o por qué es considerado la biología una ciencia. Por lo tanto, yo puedo decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos y estos conocimientos deben ser ordenados, sistematizados y van a ser comprobables, ¿de acuerdo? Y esto va a permitir explicar y a veces comprender las causas de los fenómenos naturales, como por ejemplo lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Además, la ciencia está relacionada mucho con el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento va a ser el conjunto de nociones y saberes que se tiene acerca de una realidad. Por ejemplo, un personaje puede saber lo de su rama, mientras que otra persona va a saber lo de su rama, ¿de acuerdo? Y para llegar a eso es porque justamente ha obtenido conocimiento. Pero este conocimiento puede ser de dos tipos. Uno que es el empírico, el cotidiano, por ejemplo, un joyero aprende a hacer joyas sin haber estudiado. Entonces eso se llama un conocimiento empírico y lo aplica porque experimentalmente lo ha ido probando. Mientras que un conocimiento científico ya hablamos de algo más racional, algo que sí ha sido estudiado, que se ha preparado para que pueda tener este tipo de conocimiento. Y este conocimiento científico parte también del uso de ciertas herramientas que tiene la ciencia y que se aplica en biología. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que la ciencia es la biología es una de las ciencias, veamos cuántas ciencias además hay. La ciencia se va a dividir en dos tipos, ciencias abstractas llamadas ideales o formales y las ciencias reales. Nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, las ciencias biológicas, que es un tipo de ciencia real y que dentro de la ciencia real es una ciencia natural. Dentro de estas ciencias naturales tenemos las puras y las aplicadas. Por ejemplo, muchas personas que se dedican a la medicina o a ser químico farmacéutico es porque han llevado una preparación y unos estudios de biología. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia, la biología sería la ciencia pura, mientras que las aplicadas, a donde se están dedicando a trabajar, sería justamente, como su nombre lo dice, aplicadas. Muy bien. Entonces, dentro de todas las ciencias que existen, aquí tenemos a las ciencias biológicas, que es lo que es nuestro tema del día de hoy. Por lo tanto, mira, se dice entonces que la biología viene de dos términos, dos vocablos griegos, llamado bios, que es vida, y logos, tratado o estudio. Este término lo hemos visto desde que estábamos en primaria, ¿de acuerdo? Entonces sabemos nosotros que la biología es el estudio de la vida. Pero nosotros que ya estamos en tercero de secundaria, no podemos solamente decir eso, sino nos vamos a preparar para una respuesta más completa, para decir entonces que la biología, ¿qué cosa? Es la ciencia que va a estudiar a los seres vivos y todos los procesos que van a estar relacionados con la vida, como por ejemplo el crecimiento, la composición que tengan estos seres vivos, ¿de acuerdo? La primera persona, este científico francés, fue el primero que determinó o que le puso el nombre de biología en 1801. Sin embargo, hay un científico mucho más antiguo, Aristóteles, que él empezó a hacer una clasificación con respecto a animales y plantas. Y por esto fue que es que hasta ahora es considerado el padre de la biología. ¿De acuerdo? Miren desde qué año viene aquí. Muy bien. Decíamos entonces que la ciencia, que la biología es una ciencia, pero aplicada más a los conocimientos científicos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de cumplir un método científico. Este método científico que se aplica para nosotros comprobar tantas cosas. ¿De acuerdo? Decimos entonces que es un conjunto de técnicas
y procedimientos que permiten estudiar, comprender y explicar casi todas las causas y efectos de un fenómeno natural. Todo lo que tiene que ver con ciencia y el estudio de la biología justo va a aplicar el método científico. Por ejemplo, nosotros encontramos una persona ahora en la calle, digamos, y está tirada. Nosotros lo primero que tenemos que hacer científicamente es observar qué indumentaria tiene, la edad que puede tener esta persona, puedo tomar fotografías como científico, puedo recoger muestras que encuentro en los costados, ver de qué posición es la que se ha caído, si aún está moviéndose. Entonces, todo eso va a partir como un primer paso que se llama la observación. ¿De acuerdo? Esta observación y todo lo que estoy viendo, voy a pasar al siguiente paso que se llama la hipótesis. La hipótesis, este posible paso, viene a ser como que nos da las respuestas y no necesariamente va a ser una hipótesis, sino vamos a encontrar varias hipótesis. Esta persona se cayó, esta persona está enferma del coronavirus, esta persona no tiene que comer y ya se desmayó, o esta persona lo asaltaron, no sé. Nosotros vamos a tener muchas hipótesis que pueden ser que sean ciertas, que por eso justamente toma el nombre de hipótesis. ¿Cuándo voy a saber que esta hipótesis es verdadera o falsa? Cuando la lleve a experimentación, cuando ya empiece a evaluar qué pasó. Si en este caso es una persona que ya está muerta, tendría que llevarlo pues al laboratorio o en este caso a la morgue para poder hacer unos estudios, comprobar cuál realmente fue la causa de su muerte. ¿De acuerdo? Y luego de este paso viene lo que se llaman conclusiones. Estas conclusiones me va a permitir saber por experimentación las respuestas o los resultados que yo obtuve de esta experimentación. Nos permite ver si es que esto va correcto o no. Para finalmente terminar con una generalización. Yo ya estoy segura y muchas veces, hay muchas teorías y leyes que se han comprobado justamente con este método científico. ¿De acuerdo? Entonces vienen a ser un método científico estas 5 partes que tienen que tener justamente ese mismo orden porque es el conjunto de estas técnicas. Entonces, nosotros podemos comentar a manera de un repaso que la ciencia viene a ser un conjunto de conocimientos y que va a usar un método científico con este orden. La ciencia se va a clasificar principalmente en ciencias abstractas y reales, pudiendo colocar aquí en ciencias reales a la biología, pero en la parte de las ciencias naturales. Estas ciencias naturales van a poder ser puras y aplicadas. La biología es un tipo de ciencia pura y sus aplicaciones serían pues la farmacia, la medicina, etc. Además, nosotros sabemos que la biología es una rama bien amplia y ya que estudia todos los seres vivos, toda la vida, entonces sabemos de que hay gran cantidad de seres vivos, ya sean pequeñitos o grandes, y esto tiene que tener, digamos, su rama de estudio. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la botánica. La botánica viene a ser una subrama de la biología que se va a encargar del estudio de las plantas. Pero recuerda que todas las plantas no son iguales. La botánica, por ejemplo, criptogámica, estudia lo que son los helechos y los musgos, es decir, las plantas que son menos evolucionadas. Mientras que la botánica fanerogámica estudia aquellas que desarrollan flores y semillas. ¿De acuerdo? Aquí te he colocado un ejemplo de helecho para que te acuerdes, posiblemente lo tengas de adorno en casa o por ahí tienes unos musgos. Y principalmente entonces la diferencia entre estas dos tipos de botánicas es que estas van a presentar o no presentan flores, mientras que estas sí. Aquí te he puesto un ejemplo del girasol. Además de la botánica, también estudiamos a la zoología, una subrama de la biología que estudia los animales. Recuerda que también hay una amplia variedad de animales y por ende tiene estos nombres. Por ejemplo, el que estudia las aves será la ornitología, la entomología que estudian los insectos, ictiología estudian los peces, herpetología los reptiles, malacología los moluscos, me suena, ¿no? Malacología, moluscos, carcinología serían los crustáceos, helmintología vienen a ser los gusanos. Muy bien,
No solamente los seres vivos vienen a ser solo plantas y animales, sino también estamos hablando de microorganismos, microbios, lo que nosotros conocemos comúnmente como microbios. Estos microorganismos van a tener un grupo, por ejemplo, la bacteriología, que viene a ser también una subrama de la microbiología, que estudia a las bacterias. Acá tenemos unos ejemplitos. La micología es el estudio de los hongos, la protozoología sería el estudio de los protozoarios, la virología, el estudio de los virus, tanto que estamos hablando y lo que estamos viviendo debido a este organismo. Pues no solamente van a estudiar, van a ver subramas de la biología con respecto a los seres, sino también al ambiente en el que se van a desarrollar. Por ejemplo, la ecología. La ecología es es una subrama que estudia los ecosistemas. ¿Qué cosa es ecosistema? La relación que hay de los animales con su hábitat, ¿no? La genética, como hemos comentado muchas veces también el año pasado, justo es el estudio de la herencia biológica, esta información que pasa de generación en generación, de padres a hijos, ¿no? La taxonomía, que es principalmente la clasificación de estos seres vivos, porque se ubican en tal grupo y porque no se ubican en otro grupo, por ejemplo, las algas, ¿no? La evolución también es una subrama que estudia el proceso de transformación, cómo van cambiando los seres a través del tiempo. La anatomía, principalmente, su nombre lo dice, estudia la forma, estructura, las disposiciones de los órganos, ¿de acuerdo? Además, hablamos de fisiología. El término fisio viene a ser el estudio de las funciones, en este caso de los órganos de los seres vivos. Y también vemos, por ejemplo, la biología celular o llamado citología. Recuerda que el término cito viene de célula y logía viene de estudio o tratado. Entonces sería el estudio de la célula. ¿De acuerdo? La biología molecular, como su nombre lo dice, ahora, por ejemplo, se está aplicando bastante con respecto a la biología molecular para los estudios que se están dando con respecto al coronavirus, ¿no? Que estudia la estructura y funciones de los ácidos nucleicos a nivel más detallado, ya, con ADN y con ARN. La bioquímica, que es el estudio de los componentes químicos de los seres vivos, es decir, los elementos y las moléculas, y la histología con respecto a los tejidos, el conjunto de células, recordamos que viene a ser tejidos, y que el tejido también tiene su subrama que va a ser estudiado. Y finalmente la biogeografía, que estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra y que ahora se está, con tanta noticia que estamos viendo y que estamos nosotros en casa, está ayudando mucho a que los seres vivos, los animales, se puedan estar en su hábitat y poder tener esa facilidad de poder estar bien en el hábitat donde están viviendo ahora, donde están desarrollándose mucho más, ¿no? Muy bien, chicos, entonces la actividad para ustedes, voy a adjuntarles unas fichas que les van a tratar de enviármelo por CIA web para que lo puedan editar. Voy a tratar de mandarlos en Word y me los reenvíes. No olvides siempre que todas estas clases deben estar en tu cuaderno, haciéndoles un resumen, colocando inicialmente la fecha. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos, pronto. Ya nos falta poquito para poder vernos. Cuídense mucho, hacer caso a papá y a mamá, lavarse las manos y quedarse en casa. Nos vemos, chicos.